Hola una vez más. Este video que vamos a ver ahora es sobre las aplicaciones de técnicas F. Como les dije en la introducción, la microscopía confocal también se le conoce como microscopía de transferencia de energía. Las técnicas F ocupan la transferencia de energía para detectar procesos químicos y procesos biológicos que de otra manera no podríamos observar. El FRET es el con el que vamos a empezar. Es una técnica que mide la cercanía que hay entre una proteína y otra, bueno, básicamente entre sus fluoróforos, para saber si están interactuando. El FRAP se hace en células vivas y se ocupa principalmente para saber la recuperación que tienen la fluorescencia en células que están vivas y con proteínas marcadas en su interior después de haber recibido un daño láser. El FLIP básicamente también es para células vivas y mide la movilidad. Existe una nueva técnica desde hace unos 5 o 6 años que se llama FLIM. FLIM nos ayuda a conocer parámetros físico-químicos intracelulares como son pH y son pK. Por el momento, esta técnica no hablaremos mucho de ella, pero trataremos en un futuro de hacer un video explicando sus beneficios y ampliándonos más en ella. Para que nosotros la hagamos en el laboratorio necesitamos un instrumental específico y no lo vamos a adquirir a menos de que ustedes nos lo pidan a través de sus jefes. Nosotros ya no podemos comprar material ni equipo que nosotros pensamos que fueran a ser de utilidad para ustedes, sino por las cuestiones económicas es al revés. Ustedes tienen que pedir el material con el cual quisieran trabajar, entonces nosotros lo compraríamos. Por esa razón, nosotros justificamos la compra diciendo que ustedes lo pidieron, que ustedes lo necesitan y ustedes lo van a utilizar. En fin, espero que este video sea de su interés. Vamos a ver cuál es la diferencia también entre colocalización, entre la cercanía de los fluoróforos y con la interacción. Bueno, pues comenzamos. Por cierto, cualquier tipo de preguntas, como digo yo, quejas, quejidos, sugerencias, por favor, pónganlo aquí abajo en la descripción del video y trataremos de hacer también más adelante un video tratando de contestar todas estas dudas que ustedes pongan aquí para que ustedes y los estudiantes del futuro puedan llenar un poco esos huecos que vayan quedando. Bueno, una vez más, los dejo. Uno de los principales problemas en confocal que tenemos se refiere a la interpretación que le solemos dar a las imágenes obtenidas, como cuando hablamos en la introducción de la microscopía confocal y tocamos el tema del cruzamiento de canales o crosstalk. Es con este fenómeno en el que los especialistas coincidimos como un error de interpretación o artefacto que debemos de evitar. El impacto aquí es que un fluoróforo de una proteína está marcado con el pseudocolor verde y el otro en rojo. Así que si tenemos un brillo más intenso por tener una alta adquisición o ganancia o el detector mal puesto, o inclusive puede existir un crosstalk bioquímico. Cuando nos equivocamos colocamos el primer anticuerpo primario de ambas proteínas del mismo animal de laboratorio y estos se reconocen. En fin, inclusive se puede confundir a la computadora al hacer el merge y esta recurre a colorear de amarillo el canal de la sobreposición. Para nosotros es importante porque se nos ha dicho que si una imagen se ve amarilla es porque los fluoróforos en verde y rojo están tan cerca que seguramente son proteínas que tienen una función afín y en muchos de nuestros experimentos es algo que queremos probar como cierto. Pero ¿qué pasa cuando ya hicimos la gráfica de dispersión de píxeles y todo está en orden? Cuando ya recorrimos la barra detectora de emisión y está bien colocada, apagamos un láser y otro y ningún canal específico con ese láser va a desaparecer. Bueno, pues lo que tenemos allí es la cercanía.
La cercanía es un fenómeno que ocurre cuando dos fluoróforos están muy cerca el uno del otro y hay un cambio genuino de color. Les hablé en el video de la preparación de muestras sobre mirar al cielo como una comparativa con una inmunofluorescencia, pues mirar hacia las estrellas es como buscar proteínas. Ambas están lejísimos de nuestros sentidos y estos tienden a equivocarse. Ya dije que en la cercanía los fluoróforos están cercanos uno de otros, pero realmente ¿qué es cercano? Bueno, imaginemos en un instante que viajamos en una nave espacial y vemos dos soles de dos sistemas solares vecinos, uno de otro, pero diferente cada cual. Conforme nos alejamos de ambos sistemas, la luz de ambos van a parecer que se acerca un sol a otro, y cuando estemos lo suficientemente lejos, esa luz, antes de dos soles diferentes, ahora solo parecerá uno solo. Y su color incluso cambiará, y ahora ambos se verán anaranjados, como un solo punto en el espacio. Así de lejos es la cercanía en un fenómeno real de cambio de color. Se estima que un fluoróforo se encuentra separado de entre 400 y 600 nanómetros uno de otro. Para una proteína que mide 1 o 2 nanómetros, eso es muchísimo. Ahora, siguiendo este ejemplo, regresemos a un sistema solar que tiene dos soles, uno al centro y otro en un extremo. Esto nos indicaría que estamos en un mismo sistema, pero para que puedan existir deben mantener una distancia. Si nosotros nos vamos y volteamos en la misma distancia que en el experimento pasado, veremos un solo punto naranja, lo que para nuestros ojos sería difícil incluso saber que había dos soles en cada extremo de ese mismo sistema planetario. De manera que necesitaríamos un instrumental de medición para descifrarlo. Igualmente, nosotros no podemos saber cuando un fluoróforo colocaliza con otro o solamente tiene un fenómeno de cercanía. La colocalización se da entre dos fluoróforos que tienen una distancia entre 100 y 400 nanómetros, por lo que solamente el confocal, a través de un análisis de colocalización, el cual tiene sus reglas, ya se verá en la parte práctica, nos puede decir si esos dos fluoróforos se encuentran a esa distancia y están colocalizando. Así pues, la colocalización no puede medirse visualmente, ni tampoco es posible la cuantificación estadística porque la interpretación de estos datos también son estadísticos, y no es posible hacer una estadística de la propia estadística. Es complejo, pero ya lo platicaremos ampliamente en la sesión práctica. Y finalmente, otra vez en el ejemplo del sistema solar, vamos a un sistema binario en donde dos soles están en conjunción. Si nosotros nos alejamos a la misma distancia que las dos ocasiones anteriores, veremos lo mismo, un solo punto naranja o rojizo en la lejanía. Nuestros sentidos no pueden distinguirlo y el instrumental para colocalización queda rebasado, por lo que es necesario hacer una prueba de transferencia de energía para saber si dos fluoróforos están a 1 nanómetro o hasta 10 nanómetros de distancia el uno del otro y por tanto están interactuando. Para este último caso, nosotros hacemos una técnica que se llama FRET y se puede realizar en células vivas o células fijadas. En este caso nos vamos a referir a las células fijadas y en una técnica que se llama FRET After Bleaching o FRET después del quemado. Ahora repasemos un poco más lo aprendido. ¿Es lo mismo un fotón que un electrón? Recordemos el funcionamiento de un microscopio electrónico y como decíamos sobre un grupo de electrones bombardeando un molde metálico sobre lo que fue una muestra orgánica. Recordemos también que nuestro equipo confocal es un microscopio de tipo óptico porque la imagen es generada a través de un lente. Así que usamos la luz, es decir, los fotones. Estas son partículas cuánticas producidas por el movimiento de los electrones a través de sus campos electromagnéticos. Recordemos también que un rayo láser es un pulso fotónico que se da en un instante en el mismo punto. Recordemos también que ese pulso fotónico es un pulso electromagnético de alta frecuencia que tiene una acción directa sobre la materia en la cual converge. Recordemos otra vez algo curioso sobre la transferencia de energía. Se necesita un pulso fotónico suficiente para desestabilizar un átomo fluorescente, y este, como consecuencia, emitirá un fotón de la mitad de energía de la que se utilizó para desestabilizarlo en un principio. Recordemos que como ejemplo, una luz verde va a provocar una luz roja como reacción. El proceso lo podemos conceptualizar en 3 etapas. La primera es cuando un láser emite un pulso de alta energía hacia un átomo fluorescente. A esta etapa se le llama excitación. Posteriormente, dicho átomo fluorescente recibe los fotones y comienza a mover sus electrones de su último nivel orbital hacia el protón. A esta etapa se le conoce como absorción. Y finalmente, el pulso electromagnético del láser deja un espacio entre un pulso y otro
y esto es suficiente para que los electrones regresen a su posición inicial en su orbital de origen, generando como consecuencia un fluoróforo propio de menor energía, y a este proceso se le conoce como emisión. En ocasiones, algunos problemas técnicos que se deseaban evitar en un principio a toda costa, más adelante se les da una aplicación y se hacen una pieza importantísima para la creación de nuevas técnicas a desarrollarse. Un ejemplo es el blanqueamiento o bleaching. Este es un fenómeno causado por el rayo láser que se distribuye sobre la muestra de forma lineal con el fin de ser adquirido eficientemente por el fotodetector a través del pinhole. Sin embargo, los láseres de gas eran tan intensos que los fluoróforos se oxidaban y perdían su propiedad fluorescente, especialmente cuando el área de adquisición era menor con magnificaciones digitales mayores que se hacían que el láser estuviese mucho tiempo en la misma área que es muy pequeña, de forma que se crearon anti-bleaching o medios de montaje con propiedades físico-químicas que evitaban que la luz del láser incidiera de forma total sobre las muestras, haciendo que este fenómeno indeseable desapareciera. Sin embargo, se estudiaron las propiedades del bleaching, o sea, del quemado, y se descubrió que cuánticamente aquello era una auténtica lluvia de fotones que podía aprovecharse para algo más. Aprovechando la lluvia de fotones que se genera durante el bleaching, se tuvo la idea de tomarlos prestados e intercambiarlos entre dos moléculas, pero para que esto fuese posible era necesario que estuviesen a una distancia realmente cercana, es decir, entre 1 y 10 nanómetros de distancia. Para que este fenómeno ocurra, una de las moléculas debe actuar como un donador de fotones a la otra molécula, que debe de actuar como un receptor de fotones. Una vez más, hago énfasis que para que el concepto funcione, las moléculas fluorescentes deben estar realmente juntas, como en el sistema binario estelar del ejemplo astronómico que ya les había comentado. Así pues, este evento debe contar con algunas características, como la distancia entre los fluoróforos, que ambos espectros de los fluoróforos no se encuentren ni demasiado sobrelapados ni tampoco demasiado separados. Si todos los factores son adecuados, entonces se da el intercambio electromagnético de energía entre el donador de fotones y su aceptor. Esta es una técnica ejemplo de los intercambios o transferencias de energía. Ahora bien, en la teoría ya nos queda claro, pero en la práctica, ¿quién es el donador y quién es el aceptor? Si el donador fuese el fluoróforo verde, durante la excitación, absorción y emisión, la tasa de transferencia de energía ya sería demasiado baja para cuando toque el fluoróforo rojo. Incluso ya estaría en su fase de decaimiento, por lo que no tendría energía suficiente para ser el donador. Por lo que asombrosamente el fluoróforo que debe blanquearse o quemarse para generar la cascada electromagnética es el fluoróforo rojo. Este intercambiará fotones con el fluoróforo verde, aumentando la intensidad de la señal de este, mientras que el rojo debe desaparecer completamente o en gran parte. Durante la preparación de la muestra deben considerarse varias cosas. Primero, seleccionar el fluoróforo adecuado, FITSI contra TRITSI, para células fijadas, y yo recomiendo no utilizar alexados, porque son fluoróforos muy resistentes al bleaching. No utilizar tampoco Vecta Shield, ni tampoco un medio de montaje que proteja contra el quemado láser. Debe utilizarse glicerol al 80%. La laminilla debe de estar bien sellada. Seleccionar un objetivo superior a los 63x de magnificación en adelante y un zoom óptico de 7x por lo menos, obteniendo un tamaño de píxel menor a los 60 nanómetros. Debemos recordar que el quemado es indispensable para esta técnica, por eso se llama FRET After Bleaching o FRET después del quemado. Hay que tener mucho cuidado porque todos los análisis de imagen, ya sea colocalización, análisis de intensidad y FRET, dan como resultado tablas de números, independientemente que la técnica haya sido exitosa o no. Es a criterio de un experto en confocal y con experiencia en esta técnica que podemos realmente evaluar el resultado. Por favor, acérquense a mí cuando lo hagan, porque de lo contrario no tendrán más que números sin sentido, salvo que lo sepan interpretar, y es la interpretación cuando sabremos si funcionó o no el experimento. Debo aclarar que para validar el experimento se necesita hacer un control positivo, utilizando el mismo anticuerpo primario en la muestra, uno con el fluoróforo verde y el otro con el fluoróforo rojo. La tasa de FRET debe dar como resultado casi un 100%. E igualmente se hace el control positivo para el otro anticuerpo que se va a utilizar.
Aquí en el ejemplo podemos ver un resultado de FRET, After Photobleaching, sobre un queratinocito marcado con fluoresceína para alfa-tubulina y con rodamina para bimentina. Se quemó el tritzi y aumentó en el segundo escaneo la fluorescencia de la fluoresceína, pre-bleach de 120 y post-bleach de 145. Así se estableció que el 85% de los píxeles tenían FRET. La pantalla muestra en colores desde morado, que equivale al 0%, hasta los rojos, que en este caso equivalen a píxeles unidos en un 85% de eficiencia para FRET. Finalmente, como conclusión, FRET no funciona del todo bien en la interacción de una proteína con respecto a otra debido a la longitud distante de los extremos del fluoróforo. En el primer ejemplo podemos apreciar una proteína unida a otra, pero sus extremos distantes no hacen posible el FRET. Sin embargo, en la naturaleza las proteínas las encontramos en una disposición grupal, por lo que estadísticamente será probable y factible encontrar fluoróforos con la distancia mínima suficiente para que se genere un FRET positivo. FRAP es una técnica que se hace con células u organismos vivos y que hemos probado con éxito en el laboratorio. Esta consiste en marcar con proteínas fluorescentes recombinantes, como lo es la GFP, una proteína de nuestro interés. Podemos ver el video de la preparación de la muestra. Debemos recordar en una inmunofluorescencia que si utilizamos un rayo láser sobre nuestra muestra y la dejamos un tiempo sobre esta, se va a comenzar a blanquear por el efecto de photobleaching que ya habíamos platicado. Sin embargo, los anticuerpos primarios y secundarios van a seguir en su lugar y la preparación va a permanecer inalterable. Tan solo el fluoróforo se oxidará y dejará de emitir señal, pero la construcción de la inmuno seguirá en su sitio. Esto no pasa con una proteína recombinante, ya que cuando un extremo se oxida, deja de ser funcional y la proteína también se desnaturaliza. Aquí en esta imagen podemos ver representadas proteínas fluorescentes marcadas. Vemos cómo el rayo láser permanece en la muestra en un solo punto fijo un tiempo. Mientras esto sucede, las proteínas de la región se desnaturalizan y comienza un desbalance celular. La célula, para mantener un estado estable y no permanecer con un agujero provocado por el láser, manda más proteínas del mismo tipo al lugar para evitar un daño mayor o una pérdida de función. Por lo que si quitamos el rayo láser, podremos medir lentamente cómo la fluorescencia del lugar comienza a restablecerse. En esta secuencia podemos ver el área quemada y conforme pasa el tiempo dicha área comienza a restablecer su fluorescencia. Sin embargo, nunca llega al nivel original de fluorescencia porque no se cuentan con suficientes proteínas del mismo tipo para cubrir a las que deshabilitamos. En esta secuencia podemos ver el ensayo completo sobre un núcleo con sus gráficos que demuestran el comportamiento del blanqueamiento y su correspondiente restablecimiento de la fluorescencia. Este ejemplo se hizo en nuestro laboratorio. Se trata de una célula HeLa transfectada. Se marcó la proteína beta-dextroglicano con GFP. El beta-dextroglicano es una proteína accesoria que es utilizada por la célula en la división celular y se encuentra principalmente alrededor del núcleo. Sin embargo, en este tipo de células oncológicas se puede encontrar en todas partes. La pregunta es, ¿puede que el beta-dextroglicano esté actuando como un reservorio en la célula y cuando se necesite puede traslocarse libremente al núcleo? En esta secuencia podemos ver el momento exacto en que hacemos un agujero con el rayo láser en el núcleo de la célula. Aquí se comienza a oscurecer toda el área nuclear. Parece que las proteínas beta-dextroglicanos marcadas con GFP intentan cubrir el agujero que estamos haciendo con el rayo láser. En esta imagen vemos que la fluorescencia del núcleo está agotada y comienza el citoplasma a apagarse. De igual forma, la pregunta es, si quitamos el rayo láser, ¿el agujero persistirá? ¿Quedará un hoyo en la célula o este desaparecerá? En esta imagen retiramos el rayo láser sobre la célula y podemos ver que efectivamente no tenemos un agujero dentro de la célula, por lo que las proteínas marcadas con GFP siguieron llegando hacia el núcleo
y podemos ver notablemente la baja fluorescencia en el resto de la célula. Así quedó al final del experimento la célula Gila, casi totalmente apagada, pero con su núcleo sin ningún agujero visible. Respondamos a la pregunta inicial. Sí, efectivamente el beta-dextrolicano puede traslocarse muy rápidamente del citoplasma al interior del núcleo, cuando se necesite a una gran velocidad. Y el beta-dextrolicano en el citoplasma, de forma tan abundante, parece estar allí como un reservorio en caso de ser requerido por la misma célula. Otra de las técnicas F, la cual es una variante de FRAP, se le llama FLIP. Igual que en FRAP, las células deben de estar vivas en el momento del experimento. Debieron de estar transfectadas con una proteína fluorescente. En el experimento utilizamos un rayo láser, seleccionamos una pequeña área de no más de 60 nanómetros y quemamos el área. A diferencia de FRAP, el láser quedará en la misma posición y no lo quitaremos hasta dejar un rato mayor para evitar la recuperación de la fluorescencia. Lo que se va a evaluar son las proteínas que quedaron ancladas fuera del sitio del quemado. Así, evaluaremos las proteínas de tránsito con respecto a las que se encuentran fijas en una posición. Este tipo de técnica se utiliza para evaluar el tráfico en el retículo en la membrana celular. En el ejemplo podemos ver una célula con proteínas marcadas, ubicadas en el retículo endoplásmico celular. Seleccionamos una pequeña área para quemar y dejamos el láser el mayor tiempo posible. Al final vemos que al quitar el láser el área no se recupera, a diferencia de FRAP, y una gran parte de áreas distantes perdieron su fluorescencia debido al tráfico de proteínas fluorescentes en el área del quemado. Para la fotoactivación, utilizaremos células vivas transfectadas con una proteína fluorescente. Sin embargo, solo vamos a delimitar una pequeña área, la cual vamos a excitar con el rayo láser. Esto con el fin de medir distancias en el tráfico de proteínas o localización en diferentes momentos celulares. En la imagen podemos ver una célula viva con proteínas fluorescentes marcadas. Utilizamos un haz de láser de alta frecuencia y excitamos una pequeña área. Después, con un láser de menor intensidad, que no alcance a excitar las partículas fluorescentes, seguimos a las células transfectadas a lo largo de la célula o tejido. Este tipo de experimentos es muy utilizado en la microscopía de dos fotones, aprovechando la tasa de penetración en el tejido. También utilizamos esta técnica usando el microscopio como un fluorímetro y podemos medir las intensidades máximas de fluorescencia en una muestra al graficarlas en una curva. Hola, espero que les haya gustado este video de técnicas F. La intención era incluir FLIM como una de las técnicas F para medir condiciones físico-químicas en la célula. Sin embargo, yo creo que le vamos a dar todo un video adicional a lo que es FLIM, lo que se puede hacer y lo que podríamos en el laboratorio implementar con sus preparaciones. Es importante que contemplen que cada vez se utilizan menos las células que están fijadas. Hoy en día casi todo se hace con células vivas. Entonces yo creo que vamos a tener que cambiar un poco la idea de lo que es el microscopio confocal, que está en estos momentos siendo subestimado. Casi todos lo estamos utilizando como un microscopio de epifluorescencia glorificado. No es así. El microscopio confocal se utiliza para hacer construcciones tridimensionales, como ya lo habíamos dicho, y también para trabajar en vivo. De lo contrario, lo estamos desperdiciando y lo único que necesitaríamos sería comprar un microscopio de epifluorescencia que ya lo tenemos, con una cámara un poco de mayor cantidad de píxeles y un software de deconvolución. De ser así, no necesitaríamos otra cosa, ni siquiera necesitaríamos un área de confocal.
por lo que los invito a intentar ver la posibilidad de que sus experimentos se puedan hacer en vivo. Como les repito, una vez más, nosotros no podemos más que sugerirles que se haga en vivo. No podemos comprar equipos que no van a utilizar. Entonces, si vamos a empezar a trabajar en vivo y vamos a empezar a trabajar haciendo cosas muy interesantes, lo mejor va a ser que ustedes, a través de sus jefes, nos hagan llegar la inquietud de empezar a comprar equipos en vivo. Es posible para la fecha en la que este video salga que nosotros ya estemos en vistas de comprar un nuevo microscopio confocal. Entonces, los microscopios confocales son equipos, como ya vimos, muy flexibles y no hay un solo microscopio confocal, hay muchos, cada uno para ver cosas diferentes. Unos para ver materiales, otros para ver macroconfocales que se utilizan como en la imagen que vimos ahorita para ver organismos completos, una medusa o tejidos completos muy grandes o incluso embriones funcionando. Y confocales, microconfocales como los que tenemos nosotros, en donde podemos ver básicamente células y procesos muy pequeños. De manera en que si ustedes necesitan utilizar técnicas en donde sus células estén en vivo, vamos a necesitar un confocal diseñado para ver estos procesos en vivo. La idea es que ustedes también puedan hacer transfecciones y tengamos un aparato con una sensibilidad alta y podamos diferenciar proteínas recombinantes, que por lo general todas las proteínas recombinantes, verde, rojo y azul, amarillo, todas estas proteínas básicamente se excitan con el mismo láser y la emisión es casi la misma. Entonces necesitamos implementar detectores más sensibles, necesitamos láseres probablemente de un solo pulso, en donde podamos crear nuestras propias zonas de excitación, etc. Y sobre todo la plataforma para empezar a trabajar en vivo. El SP5 lo tuvimos, era un microscopio donde se podía trabajar en vivo y créanme que hicimos cosas espectaculares con ese equipo. Nosotros comenzamos a frenar nuestro ingenio cuando pedimos un microscopio confocal para muestras fijas, porque otra vez regresamos a lo que fue los inicios de la microscopía confocal en los años 90. Entonces, yo les sugeriría, por favor, encarecidamente, que vislumbren cómo sería trabajar en vivo, cómo sería trabajar en células vivas y cómo sería trabajar incluso con pequeños organismos. Bueno, por mí esto ha sido todo. Seguramente haremos más videos, como les prometí, haremos un video de FLIM, un video probablemente más extenso de aplicaciones y sobre todo de todas las dudas que vayan saliendo aquí, que pueden poner en los comentarios y iremos en un solo video lanzando todas esas preguntas que me hicieron con sus respuestas lo mejor que se pueda. Y una vez más, esperemos que esto de la cuarentena termine, ya para cuando vean este video en el futuro se den cuenta o les dé risa que hayamos estado en cuarentena tanto tiempo. Pero yo creo que es un parteaguas, vamos a empezar a trabajar de esta manera, vamos a trabajar un poco más virtual el asunto. Espero ya encontrarme en mi oficina en algún momento en donde ustedes puedan hablar conmigo y veremos qué nuevas notificaciones les tenemos. Recuerden suscribirse al canal y además al grupo de WhatsApp que tenemos. En este grupo de WhatsApp de Microscopio Confocal van a poder tener acceso a última información, a avisos, cosas de emergencia, cosas rutinarias y algunos lineamientos que conforme vaya pasando esta pandemia se nos irán ocurriendo e implementar. Bueno, una vez más, eso ha sido todo. Cualquier duda, saben dónde encontrarme, en el grupo del WhatsApp. Y que estén muy bien. Hasta luego.